¿Para qué lo quieren? ¿Para qué lo quieren, verdad? Si es para algo bueno o simplemente eh, que sirve para burlarse después, ¿verdad? O sea, una es la otra cosa es que también siempre más de alguna vez nos decían de que seguramente ustedes, la investigación o las entrevistas que hacían, pues seguro que es para vender nuestros conocimientos y van a hacer mucho dinero con nuestros conocimientos, entonces es mejor no nos dicen nada. O si comentaban algunas cosas, pues lo hacían todo al revés, ¿verdad? En lugar de, cuando digo todo al revés, es que nos daban informaciones o, eh, sí, informaciones no contrarias a lo que nosotros deseábamos conocer o aprender. Y como les decían, nadie decía quién es quién. Entonces fue así que nosotros tuvimos que como elaborar algunos materiales didácticos, ¿verdad? Así, hecho a mano, como para salir a las comunidades, como para enseñar algo sobre medicina tradicional. O sea, por eso le decía como que nos presentábamos como personas expertos, ¿verdad? En medicina tradicional o en plantas medicinales, mejor dicho. Eh, Ahí es donde como que los terapeutas o los ancianos se dieron cuenta de que nosotros no sabemos nada, es como que estábamos usurpando funciones de ellos, ¿verdad? Porque me acuerdo que en ese entonces decían, bueno, ¿y ustedes de dónde salieron? Son unos jóvenes que no conocen nada, que no saben nada. En cambio, nosotros, pues, o sea, que ya como que empezaron como a discutir con nosotros, decían que nosotros, o sea, cada quien decía, bueno, yo tengo 5 años de estar ejerciendo esto, ¿verdad? O yo tengo conocimientos sobre 10, 15 plantas medicinales, o que yo soy comadrona desde hace 10 años, o que yo soy compone huesos de hace 20 años, o sea, que como que empezaron como a resaltar, diría yo, a decir que al final empezaron a presentarse que sí existen, ¿verdad? Pero al principio decían que no conocen nadie, que no sabían de nadie que cura en las comunidades. Pues entonces, solo de esa manera pudimos ver de que sí existen las personas o los curanderos, curanderas, y ya empezaron como a presentarse, ¿verdad? Si son curanderos de niños, si son de adultos, si son masajistas, si son, cada quien empezaron a decir quiénes son, ¿verdad? Pero entonces, sí, la dificultad que vimos, ¿verdad? Era, bueno, entonces, ¿qué usan ustedes para, por decir algo, para tratar diarrea? Pues, sí, por decir algo, el pericón, ¿y cómo lo prepara? Pues cocido. ¿Por cuánto tiempo? Depende. O sea, eso era la respuesta, ¿verdad? Que nos daban. Em, entonces, ya utilizamos la primera metodología de trabajo, ¿verdad? Es como grupo, se puede llamar como grupo focal o se puede llamar como análisis de casos o también se podría llamar como, eh, sí, análisis de caso. Entonces ya como empezamos a presentar, por ejemplo, una enfermedad o a preguntar sobre una enfermedad o qué hacen ellos, cómo tratan ellos, por ejemplo, si una persona eh, tiene diarrea o tiene tos, bueno, más o menos la idea, ¿verdad? Entonces, más que todo como preguntas abiertas. Y cuando nos dimos cuenta que las preguntas abiertas es que eh, ahí sí solo te quedas como observando, escuchando, analizando y si es posible, pues apuntar por ahí, ¿verdad? O sea, la conversación de la persona o del terapeuta, porque nos empiezan a contar como historias, como experiencias, malas o buenas experiencias que han tenido. Empezaron a hablar de distintas terapias,
empezaron a hablar de distintas recursos, ¿verdad? Como recursos animales, recursos vegetales, recursos minerales, y bueno, pues ni modo, pues el recurso espiritual que se puede decir, ¿verdad? O sea, que es como daban un montón de informaciones, ¿verdad? Entonces, nos dimos cuenta que era mejor eh, pasar como hacer las preguntas abiertas. Entonces solo te quedas como escuchando y vuelvo a repetir, como analizando y a ver qué logramos captar durante esa entrevista o ese diálogo, más que todo, yo diría, María, también como un diálogo, ¿verdad? Em, pero luego, pues era como para que la persona nos enseñe o que haga una práctica, eh, pues también es tan difícil, ¿verdad? Porque nos dimos cuenta que las personas o los terapeutas no están como, tal vez como cualquier alumno universitario, ¿verdad? Ah, bueno, entonces ahorita te voy a enseñar cómo hacer una práctica sobre un preparado de plantas o un masaje, una curación. No, no es que no quieran. Nos dimos cuenta que es tan difícil de una persona eh, diera una experiencia en público, ¿verdad? O sea que perdonen, pero yo sé que se está grabando, pero es como decir, bueno, pedir a alguien que defeque en público, eso no, nadie lo hace, ¿verdad? No cualquiera, o sea, nadie lo hace. Entonces también para los terapeutas era similar, ¿verdad? Entonces, otra de las metodologías que hemos utilizado, más que todo, es eh, presentarnos o pasarnos como pacientes, porque al menos ya sabemos dónde hay un masajista, ¿verdad? Entonces acudimos a un masajista, pues como digo, tuvimos que inventar en algunas ocasiones, pero también en varias ocasiones ya realmente ya fueron ciertos nuestros padecimientos, ¿verdad? Entonces tuvimos que acudir con pacientes, perdón, con un terapeuta diciendo que fíjese que tengo un dolor en la pantorrilla o tengo un dolor de estómago o bueno, eh, simulamos una enfermedad o un dolor, ¿verdad? Como para que la persona nos revise, eh, o sea, nos revise o nos escuche, ¿verdad? Entonces después nos empiece a decir, mira, todo lo que tienes que hacer. O sea, lo interesante es que nos describe más o menos qué es la enfermedad, cuál es la causa, la posible causa de la enfermedad o del padecimiento que tenemos, sea por una enfermedad, por frío, o por calor, eh, o por cualquier otro problema, ¿verdad? Eso es una parte, es como la posible causa de la enfermedad que presentamos. Luego nos da las indicaciones, ¿verdad? Sobre qué planta, o sea, qué medicina tenemos que utilizar y cómo lo preparamos. Era tan interesante porque no solo nos decía, mira, prepara, haga eso, lo que la persona, o sea, los terapeutas, pues van en su lugar, ¿verdad? En la cocina, hasta incluso a veces nos acompaña, por ejemplo, o sea, se dirige al bosque, ¿verdad? O al cultivo, a encontrar las plantas, a buscar las plantas y nos enseña cómo preparar. O sea, era una forma de enseñar o de educar, ¿verdad? O sea, o de transmitir ese conocimiento. O sea, que no tiene ya los productos ahí listos, ¿verdad? Solo para recetarse, nos tiene que llevar al campo, ir a cosechar las plantas, incluso, ¿verdad? Nos enseñaba, por ejemplo, que las plantas hay que pedirle permiso. En quiché le llamamos cacovirna, le oyes cachopú, ¿verdad? O sea, es como pedirle permiso antes de cortar, pero también nos comentaban también el horario que hay que ir por las plantas, ¿verdad? O sea, es como quien dice, o en la mañana hay que llevar al paciente o en la tarde, nunca a mediodía porque las plantas no se pueden cosechar o sí cortar a mediodía, tendría que ser en la mañanita o en la tarde. Entonces, porque nos llevaba al campo, cortamos, regresamos, lavamos las plantas
lo prepara las plantas, sea en cocimiento o en apagado, bueno, nos enseñaba, ¿verdad? Luego, pero esa forma de enseñar no es porque nos lo enseñó, porque sabe que nosotros queremos aprender, sino que decía, mira, yo te enseño porque para que usted lo prepara en casa, o sea, es como un recetario, ¿verdad? Que nosotros tenemos que aprender en ese momento o tomar nota o se puede decir como grabarlo en la memoria, ¿verdad? Cómo se preparó o ese tratamiento y luego pues nosotros tenemos que asegurarle al terapeuta de que sí conocemos la planta y que sí lo vamos a conseguir y por cuánto tiempo tenemos que tomar, o sea, cuántas veces al día y cuánto tiempo que debemos de tomar eh, el tratamiento. Entonces, sin embargo, también un momento, ¿verdad?, de que tampoco vamos a pasar cada 2 días o cada semana simulando una enfermedad, pero eso también nos, nos hacen entender, ¿verdad? Y nos recomendaron que cualquier cosa podemos llevar con la persona, eh, algún paciente que necesita ayuda o que necesite atención, hay que traerlo. Pues entonces, eso es lo que hicimos, ¿verdad? O sea, es como que si fuera promoción, ¿verdad? Como que si fuera promoción que estábamos haciendo porque, pues entonces ya nuestro papel en las comunidades con los compañeros, ¿verdad? Era como identificar quién está enfermo, qué es lo que tiene y si acepta que nosotros lo llevamos al terapeuta, ¿verdad? Entonces nosotros éramos como su acompañante, por eso le llamábamos acompañamiento de pacientes, ¿verdad? O sea, y eso es una forma muy interesante para aprender, muy interesante para aprender, es el acompañamiento eh, del paciente con el terapeuta. Entonces, solo de esa manera, ¿verdad? Cada vez llevábamos un paciente con distinto problema, en otra ocasión llevamos otro paciente. Sin embargo, también fue interesante porque eh, los terapeutas no, se puede decir, no hacían competencia. Lo que hacían es que, mira, yo no, por decir algo, bueno, mi especialidad es tal cosa, pero yo creo que lo que necesita este paciente es una consulta con el CITE, o es una consulta espiritual, o es consultar el nahual, o de repente lo que necesita es un masaje o un temazcal, ¿verdad? O sea, es como que nos ayudaban hacer referencia, o sea, nos referían a otro terapeuta, ¿verdad? De esa manera es como empezamos a conocer a los distintos terapeutas y los terapeutas al mismo tiempo nos enseñaron cómo trataban a los pacientes. De esa manera, una forma que hemos aprendido, pero también es otra forma de cómo investigar, entrevistar y conocer los distintos terapeutas y terapias que hacer. Gracias, Felipe. Y en ese sentido, digamos, yo tengo otra pregunta para hacerle de la dimensión espiritual, porque la mencionó en distintos momentos, pero si nos pudiera compartir un poco más digamos, la dimensión espiritual en estas metodologías que ustedes han utilizado, que sabemos muy bien que a veces desde el Ministerio de Salud o desde la forma en que las universidades hacen investigación, pues esa dimensión no se toma en cuenta, más bien se sectoriza el cuerpo y se tratan los síntomas por separado, pero no hay una integralidad en, en el diagnóstico del paciente. Si nos pudiera compartir un poco eso, Tat. Ah, muy bien. Bueno, eh, yo creo que cuando vimos, por ejemplo, eh, cuando conocimos a los terapeutas, decían, bueno, es que hay enfermedades que lo que comúnmente le llamamos física, ¿verdad? O sea, son lo que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Que el Ministerio de Salud o los médicos en general, pues solo nos enfocamos a las dolencias, o sea, los dolores físicos. Sin embargo, lo que hemos aprendido, algo muy importante
en medicina tradicional es que las enfermedades o la salud es un conjunto. Por ejemplo, hablamos de la salud ambiental, ¿verdad? O sea, la salud ambiental o sea, se referían a cómo nos sentimos bien en familia, con papá, con mamá, con los hermanos, con las hermanas, cuñados o, o en pareja, ¿verdad? ¿Cómo nos sentimos? Ese ambiente que nos rodea. No es el medio ambiente, o sea, sino que es el ambiente que nos rodea, incluyendo, por ejemplo, los compañeros de trabajo, los compañeros en la escuela, o sea, ¿cuál es la relación que tenemos, verdad? Una es eso. El siguiente es, por ejemplo, la salud cultural. La salud cultural es como también la persona cómo se siente con su cultura, ¿verdad? O sea, con su traje, con su idioma, o sea, bueno, el traje tradicional, su idioma, y también sus apellidos, su nombre, y también la comida, las bebidas, el tipo de educación, el tipo que recibe en la casa, cómo se siente la persona, se siente excluida o se siente que es tomado en cuenta. Entonces, porque eso también es parte de la salud que se le llama salud ambiental, o sea, salud cultural, perdón. Luego está la salud social, ¿verdad? Entonces, también cómo la sociedad nos toma en cuenta o también cómo me siento yo con mi sociedad. La sociedad, bueno, la sociedad, por ejemplo, si, si creemos en la espiritualidad maya, si creemos en las comadronas, en los terapeutas o los curanderos, o sea, cómo nos sentimos eh, ante la sociedad. Entonces, todo eso es como, luego la espiritualidad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la espiritualidad, entonces, otro punto importante es de qué nos enfermamos o por qué nos enfermamos. Porque el terapeuta nos puede decir, puede ser por tu nahual, por tu Ijalashik o por tu Huichapij, que son como, parecieran iguales, pero dos puntos importantes. El Huichapij significa tu vocación, o tu Ijalashik, o sea, también está relacionado eh, el día en que la persona nació, o sea, es un nahual, ¿verdad? O sea, los nahuales que manejamos mucho. Entonces, y solamente una hija, pero una hija en ese entonces, una hija con mucha experiencia y con mucha capacidad te logra decir si realmente es una enfermedad física o es una enfermedad relacionada a lo social o a lo ambiental, a lo o era su mucho. O sea, eso era lo importante. Entonces, de esa manera, el ajij nos puede decir o dar información qué tenemos que hacer o dónde tenemos que acudir. Muchas gracias, Tat. Qué interesante. Y me imagino que hay muchas personas que andan caminando sin conocer justamente su estrella y tal vez las enfermedades que tienen están relacionadas con ese camino que no conocen y no han seguido. Ahora, tengo otra pregunta. Para usted, ¿cuáles, digamos, son las mayores limitaciones o los mayores limitantes que tienen las instituciones públicas y la academia justamente para conocer, para comprender este conocimiento ancestral, pero desde un conocimiento occidental o desde una perspectiva occidental? Bueno, eso es incluso anoche lo soñé y es un abismo, es bastante grande, realmente. Y eso sí, hasta mi sueño me asustó, ¿verdad? Ver ese abismo o esa pared tan enorme. Eh, Primero, por ejemplo, y eso es lo que, una de las cosas que actualmente se puede decir que nos está preocupando o me preocupa, ¿verdad? Es
cuando atiendo a la gente, cuando veo a los pacientes, y precisamente lo que acabo de hablar, ¿verdad? Cuando es por su vocación. O sea que la persona nació para, por decir algo, nació para ser agricultor o nació para ser nutricionista tradicional, ¿verdad? Huajá, le llamamos en quichea, Huajá, Huajticonel, o sea, el agricultor o el agrónomo, el ajunanel, o sea, el curandero, el ilonel como la comadrona, el ajij, que sería el guía espiritual, el Beitol, o sea, el arquitecto o los que construyen, o el albañil, como querramos llamarle, o el camalbé, ¿verdad? O sea, los guías, o ¿qué? El atolcijo, o sea, los que hacen la justicia, ¿verdad? Son Sin embargo, pues, imagínese que un joven de 15, 20 o 25 años, pero que no tiene la posibilidad económica, y vive, pero lejísimos, lejísimos eh, de una cabecera departamental donde no hay universidades. Entonces, ¿cómo creemos que ese joven sin recurso económico, sin trabajo, sin ingreso, entonces, ¿cómo vamos a pedirle que estudie una carrera en la universidad? Que estudie agronomía o que estudie arquitectura, que estudie antropología o que estudie medicina, si ni siquiera, aunque la universidad estuviera cerca, pero si no tiene las posibilidades económicas para hacerlo, pues entonces no lo haría. Se quedaría sin poder iniciar a estudiar esa vocación, pero también esa otra debilidad, ¿verdad? Y eso es porque nos lo han, pues no sé si es correcto la palabra o no, nos han pirateado, ¿verdad? Que, no, que ser comadrona no tiene sentido, ser curandero no tiene sentido, porque, etcétera, etcétera. Entonces, a los jóvenes no se animarían ser comadrona o agricultor o haciendo casas de adobe o haciendo casas de bajareque o no sé qué. O sea, ¿quién se anima a estudiar eso? Pues entonces no lo haría. Entonces su Ijalchik lo mandaría afuera. O sea, no tiene sentido de que de pedirle que siga su Ijalchik, porque primero como que lo tradicional, lo cultural, las cosas tradicionales, como que ya es del pasado y no tiene sentido seguir. Y nadie te va a contratar por ser comadrón, nadie te va a contratar en ¿cómo se llama? Una oficina pública, ¿verdad? O sea, ser curandero no te toman en cuenta, ser cualquier formación tradicional la tienes la de perder, ¿verdad? Entonces nadie, por esa misma razón, como que los jóvenes, soy curandero, pero mejor no. Pero si no puedo estudiar medicina, pues tampoco no, ¿verdad? Entonces se quedarían, como se dice, pues, ni atrás ni adelante. No tiene salida. Entonces, eso es uno de los grandes abismos, vemos, ¿verdad? Entonces yo pensaba, o sea, pensaría, creo que y las universidades o la academia, ¿verdad? Yo creo que sí, veo tal vez dos salidas. Yo veo que está muy bien la academia, ¿verdad? O sea, las universidades, los que tienen posibilidades de ir a estudiar en una universidad, y qué mejor, ¿verdad? Es una universidad maya o universidad indígena, pero también otro de los problemas que siempre he visto es que los que estudiamos o los que vamos a estudiar en la universidad, lo que estamos pensando es estudiar una carrera para ver en qué puedo trabajar después. O sea, que no estudiamos una carrera por decir en qué puedo apoyar a mi pueblo, en dónde voy a, mi experiencia para ir a investigar, para ir a enseñar, para ir a motivar, para ir a hacer acompañamiento. No, los que al final estudiamos en una universidad es ver en qué voy a ganar, ¿verdad? O sea, quién me va a contratar, ¿verdad?
y cuál es el título que voy a obtener por este estudio. Entonces yo creo que aquí hay dos puntos. Primero, si estudiamos una carrera universitaria, tenemos que pensar no tanto para ir a tener un título y tener un trabajo después, sino que lo primero es que tenemos que empezar a ir a estudiar para ver cómo apoyar a cómo hacer, realizar un acompañamiento tradicional. Yo creo que en Médicos Descalzos, eso es lo que hicimos, ¿verdad? O sea, yo estudié medicina, otra persona estudió antropología, antropología, otras personas estudiaron etnología, otros estudiaron arquitectura, pero con el objetivo no para que nos contraten en el Estado. El objetivo es como ir a entender, ir a analizar para poder, ¿cómo se llama?, sistematizar ese conocimiento tradicional. Entonces, para una es esa vía, ¿verdad? O sea, tener un equipo multidisciplinario para poder ir a realizar el acompañamiento de las comunidades, pero también ver y buscar la manera de cómo en las comunidades existan como una pequeña escuela, una pequeña forma de cómo los jóvenes aprendan con los curanderos, con los terapeutas tradicionales, como para poder ejercer, aunque una mínima parte, pero iniciar a ejercer su vocación, su hijalshik o su wuchopir. Muchas gracias, Tat. Y en ese sentido, creo que es importante resaltar, digamos, que el camino de médicos descalzos es súper particular. Creo, no conozco, la verdad, otro lugar que tenga esta metodología, esta infraestructura también, porque para las personas que nos están viendo y que es la primera vez que escuchan de médicos descalzos, ahí pueden buscarlos en Google y se van a dar cuenta de, bueno, de dónde están, de sus publicaciones, de la metodología que tienen y sobre todo que las maestras y los maestros son los mismos terapeutas que son digamos, lo importante también de resaltar es justo lo que dice Tat, que cómo va la juventud a poder desarrollar su estrella si no hay condiciones para que puedan estudiar. Y en ese sentido me gustaría preguntarle, Tat, muy puntualmente, si considera usted que es importante el fortalecimiento al conocimiento y sabiduría ancestral. Eh, ¿cómo, cómo es posible que esto contribuya a construir sistemas públicos más plurales desde los pueblos? Digamos, ¿usted cree que las instituciones o el Estado debería de financiar eh, estas iniciativas como muy comunitarias para darle acceso a los jóvenes de los territorios? Bueno, eso es otro gran abismo, porque tenemos, bueno, en mi punto de vista o mi análisis personal, ¿verdad? Es que, aunque también cuando yo empecé a aprender, a conocer lo tradicional, ¿verdad? Uno de mis maestros me decía, mira, hijo, usted es un cordero, entonces no debe mezclarse con los coyotes. Yo decía, entonces, ¿qué es eso? Me decía, mira, es que los coyotes son todos los que hacen salud, pero en forma de negocio, en forma de venderte la salud, en forma de venderte la medicina. Y ellos o sea que en el momento o sea que si estudias medicina, porque precisamente se refería, porque yo le conté que yo iba a estudiar medicina
occidental o oficial, ¿verdad? Que no está bien. Solo que acuérdese, no se vaya a mezclar con los coyotes, porque los coyotes no te van a dejar crecer, no te van a dejar hacer lo que usted quiere en medicina tradicional. Te van a convertir en coyote o te van a vestir de coyotes. Bueno, yo no entendía en ese entonces que quería decir eso, lo entendí después, porque cuando empecé como a enfrentarme, ¿verdad? Cuando yo hablaba de mi conocimiento, de mi experiencia sobre medicina tradicional, pues era como, ah, eso es tu asunto indígena, eso es tu asunto tradicional, aquí es otra cosa. Pues entonces, bueno, sí tenía razón que yo no tenía que mezclarme con los corderos, con los coyotes, ¿verdad? Una. Y me acuerdo también de otra, en otra oportunidad, un representante precisamente de la OMS me decía, mira, no dejes que tus hijos crezcan con los lobos. Y otra vez me decía lo mismo, y es alguien de la OMS, y le pregunté, ¿pero qué quiere decir eso? Mira, los indígenas, lo importante es que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y ha permitido o ha hecho normas, ya hay normas para que los pueblos indígenas, los pueblos autóctonos, hagan su salud, tienen el derecho a la salud, tienen derecho a la medicina tradicional, pero lo tienen que usar ustedes. No esperan que un Estado, un gobierno lo venga a hacer por ustedes porque nunca lo harán. Le dije, pero ¿por qué crees? Entonces me dijo, bueno, me dijo, es que ellos no quieren hacer competencias con ustedes o ustedes no le pueden hacer competencia a ellos. Dije, bueno, sí. Y desde ese entonces entendí de que sí, eh, cómo la medicina tradicional puede hacer la competencia con las industrias farmacéuticas, con los laboratorios, con la facultad de medicina, que toda la facultad de medicina de cualquier universidad es financiada por las industrias farmacéuticas, ¿verdad? Entonces la medicina tradicional indígena, nosotros no damos bonos, no bonificamos las plantas, no se puede bonificar las plantas. Mira, si recetas 10 plantas, vas a recibir una bonificación por tanto. Y si vas a lograr vender, es que nosotros en medicina tradicional no podemos bonificar, las plantas no se pueden bonificar. La gente cosecha sus plantas, cultivan sus plantas y se curan con las plantas. No hay bonificación. Mientras las industrias farmacéuticas, ¿verdad? O sea, nos hacen una competencia, hacen anuncios, o sea, meten un montón de anuncios con el fin de que nosotros tenemos que dejarnos de llevar y convencer que la medicina que ellos nos venden sí es eficaz o efectiva. Y entonces, ahí es donde entendí, ¿cierto? Porque yo me di cuenta, porque yo estuve trabajando también en una clínica, como los visitadores médicos nos pirateaban así y así, hasta te dicen, mira, si me compras tanto, te voy a bonificar tanto y esto y esto. Y tienes, nosotros en medicina tradicional no podemos hacer eso. Eso es el gran abismo que hay. Entonces, entonces entendí, en ese momento entendí que sí era cierto, que si nosotros queremos hacer, o sea, primero nosotros tenemos que hacer nuestra medicina tradicional. Tiene que ser de base, ¿verdad? O sea, que tendrá que ser los curanderos, las curanderas, los comadronas, nos organizamos para hacer que nuestra medicina tradicional funcione. Y hay que aprovechar, ¿verdad? De esos, el derecho y los derechos internacionales, los convenios internacionales sobre medicina tradicional, sobre pueblos indígenas, aprovechar, pero es para que nosotros lo hagamos, no para que el Estado lo haga por nosotros. Entonces, porque si no, esperando del Estado, y eso es uno de los problemas que actualmente veo, por ejemplo,
que actualmente como que se ha politizado mucho la medicina tradicional, ¿verdad? Se ha politizado mucho. O se ha politizado, por ejemplo, las comadronas. Ah, no, que hay que pagar a las comadronas y las comadronas quieren que sean pagados, que sean. Entonces, ¿cuántos candidatos, cuántos alcaldes, cuántos diputados han aprovechado, ¿verdad? De las comadronas, como meterlo en su bolsillo para tener votos y luego se las juegan ahí, ¿verdad? Y ahí miren cómo salen. Entonces, eso es uno de los problemas porque nos estamos dejando llevar que los lobos o los coyotes nos lleven a su lugar y luego y no van a hacer no van a cumplir con esas promesas, ¿verdad? Entonces, sin embargo, ya hay mucho divisionismo entre las comadronas mismas, porque si no nos pagan, pues, o si una organización, y eso precisamente estaba pasando últimamente en Médicos Descalzos, si Médicos Descalzos no va al Ministerio de Salud Pública, si no va con los diputados, si no apoyamos a tal partido, entonces las comadronas no vamos a seguir con ustedes, porque nosotros exigimos que nos paguen, exigimos que nos reconozcan, exigimos esto. Pero si es que eso no es medicina tradicional, eso es politiquería, pues, esos son promesas. Y eso es uno de los problemas que actualmente vemos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, yo entiendo y entendí de que sí, no deberíamos de haber mezclado las ovejas con los lobos, o no deberíamos, o sea, no hubiéramos, o sea, no tenemos que hacer eso, o sea, que los lobos por su lado y los corderos por su lado. ¿Podemos trabajar juntos? Posiblemente sí podemos trabajar juntos, pero no revueltos, como me dijo mi maestro, ¿verdad? Juntos, pero no revueltos. Porque si ustedes se revuelven, ustedes tienen la de perder. La OMS o la OPS los apoya por un derecho, pero después ahí no se puede hacer mayor cosa. Entonces, como que ahí es donde yo veo el abismo muy, muy grande, ¿verdad? O sea, eh, porque un curandero, le pedimos, por ejemplo, voy a aprender a ser curandero. ¿Quién me va a reconocer como curandero? Nadie me va a reconocer. No me va a reconocer con un título la universidad. No me va a reconocer la Ministerio de Salud Público con un título. Pues nadie te va a reconocer, simplemente qué bien aprendiste, qué bueno y mira cómo salís. No me va a reconocer un laboratorio, una empresa de laboratorios, qué bueno que usted ya aprendió de plantas medicinales, ahora te voy a reconocer con un título de farmacólogo o de químico biólogo. No, porque eso es asunto de ellos. Nadie me va a reconocer a mí. Simplemente, si yo estudio, si yo aprendo fitoterapia, solamente mi gente, mi pueblo es el que me va a reconocer. Me va a reconocer porque acuden conmigo y yo los atiendo. Eso sería el reconocimiento. Es el pueblo, ese reconocimiento que mi pueblo y mi gente es la que me da. Pero esperar un reconocimiento de las universidades, pues yo creo que en la conversación anterior escuché de las universidades están buscando no me acuerdo si era el Estado o otras universidades que le dan el reconocimiento, incluso pues hasta en las universidades indígenas o mayas no están reconocidos, o sea, salen graduados, sí, pero igual pues, o sea, al final el Estado no te reconoce como un profesional y no te van a contratar en los servicios públicos porque no eres de la universidad nacional. Entonces, eso es el gran abismo que veo en este momento. Y eso, si los pueblos autóctonos, los pueblos originarios, las comunidades indígenas o los pueblos indígenas nos organizamos y empezamos nosotros desde la base, aprovechando de esos derechos, aprovechando de esos acuerdos nacionales e internacionales, eso sería una cosa.
Pero si esperamos que el Estado lo haga, pasarían quizá otros 20 años y vamos a seguir igual. Gracias, Tat. Ahí hay varias cosas súper interesantes y es justo ver que en Guatemala, para las personas que nos ven fuera de Guatemala, acá en Guatemala hay muchas Guatemalas y hay una Guatemala que la de las instituciones que no necesariamente reproduce la vida, que no le interesa, no le interesa la vida, más bien tiene un interés por el dinero, básicamente. Y dentro de esta Guatemala, pues no cabemos otras realidades que estamos intentando reverdecerla, de cuidar la vida, pero en digamos, en este territorio convivimos muchísimas realidades. Tat lo nombró como los corderos y los lobos, que son distintos sistemas y distintas realidades conviviendo en un territorio. Y no podemos negar una la existencia de la otra. Y ahí le preguntaría ya a nuestra invitada Jennifer, ¿cómo se puede materializar con esta realidad hoy, ahora, en este contexto, un modelo más plural en los territorios? Y antes de darle la palabra a Jennifer, si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden dejarlo escrito en el Facebook y por ahí lo vamos a estar leyendo. Así que muchas gracias y adelante, Jennifer. Muchas gracias, Anaísa. Muchas gracias, Tata Felipe, que parece que no sé si queda aquí, pero antes de cualquier respuesta a la pregunta, quiero decir que las palabras de usted, Tata Felipe, me han tocado profundamente. Mucho de lo que usted ha dicho lo vivimos en la pluriversidad. Igual una de las personas que la veo como fundadora de la pluriversidad Maya Chortí, Leslie Ramírez, tiene años hablando del trabajo de Chiniche y actualmente solo tenemos una carrera que es agricultura comunitaria y ambiente, que de hecho Anaísa es encargada de la carrera, pero hay un sueño de crear un proceso de salud, de carrera de salud, pero realmente caminando, no siguiendo los pasos exactos, pero aprendiendo mucho del proceso de 20 años de usted. Anaísa, ante tu pregunta de cómo se puede materializar, bueno, y muchas gracias por la invitación de poder estar aquí. Espero que la gente que me escuchen hoy pueden saber que voy a intentar compartir desde la experiencia concreta y y esta experiencia incluya mi vida gringa, ¿verdad? Pero realmente estoy intentando partir de lo que el pueblo Maya Chortí me ha ido enseñando y los pueblos indígenas de Guatemala y los pueblos no indígenas, pero comprometidos de Guatemala y de Centroamérica, porque llevo una trayectoria en El Salvador, Honduras y Guatemala, me han ido enseñando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede materializar hoy en el contexto actual un modelo más plural en los territorios? No sé de un modelo, ¿verdad?
Lo que les puedo compartir es cómo se está materializando hoy unas prácticas más plurales en el territorio Chortí. Y de allá, ustedes que están viviendo en otros territorios y nos están escuchando, pueden reflexionar como están seguramente reflexionando en las palabras de Tata Felipe, cómo podemos materializarlo desde nuestro territorio. En el territorio Chortí, bueno, es un momento de converge de tantas voces y tantos pensamientos. Hay palabras primero. Un antropólogo, Kristen Little-Sebold, que habla de Guatemala olvidada, cuando habla de Oriente. Otro antropólogo gringo que habla de el territorio Chortí como isla rodeada por ladinos, ¿verdad? Los discursos y en general alcaldes, personas de la cooperación internacional, años y años de proyectos bilaterales que obviaron, que decían que no hay indígenas en Oriente, o si hablaran del pueblo Chortí, hablaron de un pueblo que, y hasta algunos hermanos mayas, hermanas mayas en algún momento, de un pueblo que no era indígena, que no pareciera como lo de Occidente. Y hay un pueblo que tiene años y años y años de vivir exactamente lo que explicó Tata Felipe. Un nivel de violencia que crea silencio. Entonces, los conocimientos, la ciencia se esconde y hasta se esconde de la juventud. Todo lo que decía Tata Felipe en este sentido lo hemos vivido. ¿Cómo vamos a dárselo a los jóvenes cuando ni hay que creer? Entonces, pero que lo van a vender, que no lo van a despreciar. Entonces, ¿cómo se puede materializar hoy? ¿Cómo lo está haciendo? Lo está haciendo desde procesos y prácticas concretas de encuentro, ¿verdad? Pero lo plural, no como una sopa donde todo tiene sabor y se mezcla todo, ¿verdad? Porque si hablamos lo plural, como solo poner todos juntos y practicamos, olvidamos de algo que ser en su constitución lo dice bien claro, ¿verdad? De unos raíces profundos de colonialidad y de colonialización, de despojos de tierra, despojos de conocimiento, despojos de valor de la ciencia, ¿verdad? Entonces, lo que desde el territorio Chortí están intentando hacer es reconocer y valorizar el camino, digamos, del central de organizaciones indígenas y campesinas Maya Chortí Nuevo Día. O sea, el legato de lucha campesina que hay en el territorio, porque en un momento los Chortí
siendo Chortí, encontraron una forma de reclamar la vida más desde la identidad campesina y campesino, y al mismo tiempo todo un proceso que yo he tenido el privilegio de caminar con, ¿verdad? De retomar y revalorar Chortí. Yo les puedo hablar de comunidades que visité hace en 2005, 2006, 2007, donde yo no sabía que hablaban Chortí y yo estaba estudiando el idioma Chortí. Lo protegían. Alguna gente lo protegían, otra gente decían, ay, me van a mirar mal si lo habla. O sea, ha sido todo un proceso que viene de litigio estratégico para gobernar las tierras, reconocimiento de consejos de autoridades ancestrales que hoy en día eran parte de todo lo que ha hecho el proceso electoral, del proceso actual, hasta la creación de una pluriversidad, reconociendo, y regreso a esas palabras del principio, de verdad, de una isla Chortí rodeado por ladinos, reconociendo un proceso que empezó de una identidad campesina indígena, ¿verdad? Que, que, que tenemos que mirar, y intento aquí, Anaísa, responder más claro a tu pregunta, que es la historia geográfica, y ahí uso que soy geógrafa, ¿verdad? Pero esta idea de que, ¿qué es la historia de encuentros y de despojos, ¿verdad? De construcción de vida y de violencia que ha arrasado los pueblos, que hace la configuración, todos y todas que estén en un territorio actual. ¿Qué son las relaciones de respeto, de poder que existen? Entonces, para mí, lo plural no es que estemos todos juntos. En Guatemala comenzamos de que lo plural tiene que construirse desde, y regresamos aquí a lo que decía Tata Felipe, a valorizar, a conocer, a hacer visible lo que son las ciencias, porque nosotros usamos y aprendimos esto de la Universidad Cachiquel y la Universidad Ixil, que son ciencias, no son conocimientos, son ciencias y tecnologías mayas que compartimos con los otros pueblos mayas, mayas Chortí, que ya son plurales porque Maya Chortí tiene consigo un encuentro con los lencas, con los pipiles, con, ¿verdad? Y con los ladinos. Entonces, pero reconociendo primero y partiendo primero de lo que ha sido lo más escondido, lo que ha sido lo más despreciado, lo que ha sido objeto, y voy a hablar con una palabra fuerte aquí, pero así lo vemos, lo que ha sido objeto de genocidio, conocidio, ¿verdad? La asesinación, la desaparición del conocimiento y su valor. No sé, Anisa, voy a parar con esto si quiere
para no Gracias, bla, bla, bla. gracias, Jenny. No, No. muy, muy importante esto que mencionas de hacer visible, sí, y de nombrar, porque nombrar desde otro sitio también es importante. La ciencia y la tecnología maya, y en este caso la ciencia y la tecnología maya chortí. Y en ese sentido, y un poco para tirarnos flores, ¿cómo, cómo es el rol de las universidades, pluriversidades mayas para contribuir a este modelo más plural? Eh, Cuando haces esa pregunta, ¿verdad? Yo estaba escuchando muy, muy atentamente a las palabras de Tata Felipe, ¿verdad? Porque em, tenemos un papel como universidades mayas, pluriversidades mayas, y también tenemos que reconocer que ese papel está vinculado con garantizar un nivel de educación para los y las jóvenes antes de llegar a nosotros las universidades. Pero yo creo y yo sé que es un planteamiento actual de las universidades mayas, del Consejo de Universidades Mayas, es como un paso para mí para sembrar una sociedad plural que se reconoce un consejo de universidades mayas que definan y juzgan el currícula desde un entendimiento integral. Usted y Tata Felipe hablaron de la espiritualidad, incluyendo la espiritualidad de lo que es el pensum de estudio de salud, de agricultura, de derecho, de todo lo que plantea, de humanidades, y que no tiene que ser aprobado por la USAC. Honestamente, ¿por qué? Si estamos en una sociedad plural, entonces no es de agregar una voz indígena a este consejo de universidades que ahorita definen y reconocen los títulos. Ese no quiere decir que sacamos. Felipe dijo otra cosa muy importante, que el título sea algo que apoya y valora los mismos territorios, los mismos pueblos, ¿verdad? Entonces, no es lo que son los criterios para un título en agricultura y ambiente en una universidad maya: números de horas, cómo se viven, cómo se defiende, qué se hace. Claro, a menos desde la pluriversidad. Y yo sé que las otras universidades mayas tienen su propia configuración, pero claro, necesitamos de la ciencia occidental, o al menos nuestra filosofía como pluriversidad es que necesitamos de la ciencia occidental, pero nosotros vamos a definir, y yo digo nosotros, yo no soy maya chortí, pero son las universidades que van a definir qué cuenta como certificado, qué cuenta como licenciatura, y este es algo que no solo se define, ¿verdad?, a un nivel nacional o internacional, pero tiene que definirse en el corazón de los y las jóvenes, en el corazón de los y las padres y madres de familia, en el corazón de los consejos de autoridades ancestrales que creen que esos son los profesionales que necesitan para puestos. Estos son los profesionales que necesitan
para gobernanza en el territorio. Entonces, las universidades mayas tienen algo que contribuir en y ese mismo tiene que ser construido con y desde las autoridades ancestrales, las reglas nacionales, los acuerdos nacionales y un acuerdo plural con la sociedad guatemalteco, ¿no? Gracias. Y es que es, digamos, importante para las personas que no saben, que nos ven desde otros lados. En Guatemala es, está en la Constitución que la institución rectora de la educación superior, pues es la Universidad de San Carlos de Guatemala y solo la USACI es la única universidad pública que tenemos hasta el momento. Digamos, otra vez ella es la rectora de la educación superior y esto es algo que debería de cambiar, no para que el Estado reconozca, porque el Estado no debería de reconocer, digamos, los conocimientos, las ciencias y las tecnologías mayas, sino deberían ser pues, los propios pueblos que se organicen y que puedan crear desde su realidad y desde también sus necesidades, pues el modelo de educación superior que más se ajuste para transformar esa realidad. Y en por ese sentido, eh, recordar también y que es un sentimiento que está muy presente, diría yo, en los capitalinos que han tenido el privilegio, no me gusta usar esa palabra, pero que sí gozaron del derecho de educación, han creído que con el nuevo gobierno, pues las cosas van a cambiar y que todo se va a transformar, cuando en realidad vemos que las transformaciones profundas, pues surgen desde las bases, no de arriba hacia abajo, sino de abajo para adelante. Y a mí me gustaría preguntarte, Jennifer, ¿por qué es importante justamente proponer desde las bases esa transformación plural del Estado? Es una muy buena pregunta y una excelente introducción a la pregunta. Eh, pienso, yo creo que bueno, para los que están escuchando, yo tengo una vida de mucha experiencia, pero tengo una visión un poco muy enfocada desde el territorio maya chortí. Entonces, cuando hablo más desde esa experiencia, aunque ustedes pueden ir tejiendo de otro lado, ¿no? Entonces, ustedes saben, bueno, los que puedan conocer más de Guatemala, pueden saber que sí, hay mucha esperanza ahorita que el nuevo gobierno cambia todo. Lo que el nuevo gobierno nos da es un espacio de educar el nuevo gobierno desde los territorios, de las realidades de los territorios, de las propuestas de los pueblos indígenas, de las propuestas de los y las campesinos, desde las propuestas de las mujeres. O sea, tenemos este espacio de educar al Estado. Igual tenemos la de tener más apoyo para construir nuestras prácticas transformadoras. Pero yo creo que la experiencia del sur, y disculpa hermanos de América del Sur, si estoy hablando sin mayor conocimiento, pero creo que
lo que tenemos que, hemos vivido tantas cosas duras que sabemos que tenemos que crear la pluralidad y la transformación plural con cada práctica, con cada día. Y en la medida que se va transformando el estado, enhorabuena, ¿verdad? Excelente. Pero si la transformación viene de arriba para abajo, mañana se puede desaparecer. Y igual nadie lo va a vivir internamente si no ha sido parte del proceso de construcción, de creación de este diálogo plural, de reconocer la pluralidad en casi cada uno. Tata Felipe también habló de los jóvenes y las jóvenes que piensan que necesitan un título. Algo bellísimo que hemos vivido, solo, y Anaísa puede decir eso, en una pequeña práctica que tenemos en la pluriversidad, que es un círculo de reflexión, donde en el territorio Chortí tenemos que investigar y reentender lo que son los nahuales y el calendario desde el territorio Chortí. Entonces, empezamos con conocer un poco el calendario quiché, el calendario cachiquel, lo que ya se hace. ¿Por qué menciono esto en este momento? Quiero mostrarles, cuando un joven de repente lo vive, lo siente, y en vez de hacer cualquier reflexión de babosada, empieza a recordar algo que su abuelo o su abuela le dijo. Cuando empieza a hacer conexiones de lo que él mismo piensa nosotros decimos chan para can, o masá para qué, ¿verdad? Y empiezan a tomar esa idea y entender lo que significa para ellos en su realidad, sin tener una kit que les puede hablar del Nahual, pero que empiezan a crear desde su territorio, es que muestra que la transformación plural empieza desde ese mismo despertar. Y cuando las autoridades en Chortí, Quiché, Cachiquel, Achí, ¿verdad? Empiezan a sentar las reglas de diálogo con el Estado como iguales, ¿verdad? Entonces ellos van creando el Estado plural. El Estado plural ya está siendo construido en las mesas de diálogo, en las prácticas, en las propuestas, sin tener un voto constitucional para crear el Estado plurinacional. Se lo está viviendo. Entonces, yo sí, y aquí les hablo de Jennifer como doctora en geografía, y no Jennifer caminando con el pueblo Chortí, pero yo creo que lo abstracto y las leyes se construyen desde la praxis. Y esa praxis, esta forma de practicar, siempre tiene sentidos y espiritualidad, y en Guatemala, con la profundidad de conocimiento de ciencia de los pueblos mayas, de práctica de gobernanza de los pueblos mayas, que siempre tienen su gota de colonialismo, ¿no? Porque estamos mezclados. El capitalismo, el colonialismo ha metido en todo. No podemos decir que hay una cosa pura, pero se está construyendo a pesar de, encima de, en relación a 500 años de colonialidad que sigue, el capital y esta forma de extractivismo, pero lo
van construyendo. Y este es lo que va a ser duradera, pienso yo. Muchas Solamente. gracias, Jenny, por esto. Sí, me hizo recordar otra vez el círculo de reflexión y cómo desde lo concreto es que se transforman las realidades. Y la última pregunta en este momento de nuestra actividad es que, pongámoslo con estas palabras, ¿qué ganan o qué se ganan en los territorios, en las comunidades al hacer visible o al revalorizar el conocimiento y las ciencias ancestrales en la cotidianidad? Bueno, primero, no sé si yo soy la persona que puedo y debo responder directamente a esta pregunta, ¿no? Tendría que ser los y las comunitarios. Al mismo tiempo, cuando usted hizo la pregunta, sentí lágrimas en los ojos, ¿no? Bueno, lo siento. Porque lo he visto lo que ganan, porque cuando llegué en 2005 al territorio Chortí, yo sentí que lo respetuoso sería estudiar Chortí y nadie hablaría Chortí conmigo. Unos pensaron que yo iba a robar el idioma y otros tenían pena porque ha habido tanta violencia y tanta necesidad de esconderlo Chortí que muchas personas de habla Chortí dicen, bueno, hablo un poco porque no sienten que hablan bien, ¿no? Ese es simplemente el idioma. Después el idioma refleja todo un mundo de conocimiento, un mundo, y entonces pienso que 2005, casi 20 años, casi el tiempo de Chiniche, ¿verdad? De ver poco a poco cómo personas, autoridades, comunidades, todo un territorio se han ido retomando en voz alta. Yo no sé si es revalorizar. El título, para que los que están escuchando me dijeron, puedo cambiar el título de la presentación. No pude decidir si hacerlo o no, porque yo no puedo explicar con palabras castellanos lo que doña Juana, don Damaso, don Virgilio, don Selfie, lo que gente que dicen, un Edgar de la Unión Zacapa que dice a otra persona ayer, porque decía, bueno, yo no soy Chortí, y él dijo, ¿tú crees que no sos Chortí? ¿No? Y él viene de una comunidad que tampoco se identificaba como Chortí cuando yo llegaba al territorio, y no es esta cosa de utilizar el Chortí, ¿verdad? Es y él va a ser un profesor en agricultura, igual como decía Tata Felipe, ¿quiénes van a ser nuestros maestros claves? Nosotros decimos los guardianes de conocimiento. También vamos a tener lo occidental, pero los guardianes de conocimiento. Entonces, ganen todo. Para mí, desde mis ojos, ganen. No es lucha de tierra para quien tiene la tierra para vender o sembrar o algo así. Es
retomar su comunidad, retomarse como nación, retomarse como pueblo. Y yo he hablado mucho desde los Chortí, pero obviamente ha sido absolutamente clave, tanto con el Consejo de Universidades Mayas de Guatemala como con estos encuentros de autoridades ancestrales, el tejido, ¿verdad? Entonces, es revalorizar la gobernanza y cómo gobiernan, ¿verdad? En la cotidianidad, cuando Tata Felipe hablaba de cómo estoy yo con mis vecinos, cómo estoy yo con mi pareja, yo creo que lo que gana al final, y ya no tengo derecho de decir, ¿ok? Pero lo siento y es que ganan, no es de buen vivir general, aunque sí, pero ganan la vida en plena de la naturaleza, de la comunidad, ganan otras relaciones. En Chortí, y yo no sé si me escuchan porque dice que el internet es inestable, pero en Chortí existe el Nahuatl. En Chortí, la ceremonia se llama Tocmar y se traduce en castellano como el pago, ¿verdad? De pagar la deuda, de pago, pero el tomar, el to, es relación correcta, es la relación correcta con mi hermano y hermana, la relación correcta con los de cuatro patas, la relación correcta con los que tienen alas, la relación correcta con los y las que están en el agua, la relación correcta con el aire, con el sol, con el agua, con la montaña, con los otros pueblos mayas, con el hermano y hermana que se identifica como ladino o ladina, con con los Chortí, con los hermanos Chortí en Honduras, que están al otro lado de la frontera colonial o Estado-nación. No sé, se gana una relación correcta y la ciencia se gana una forma integral de abordar las preguntas claves de la vida y los problemas claves de la sociedad. Ay, qué bonito, yo ya estoy llorando casi, que la reciprocidad y la relación correcta con los otros seres, no solo entre los seres humanos, sino con lo que vemos, con lo que no vemos, pero sentimos y con las plantas y los animales, qué bello, la verdad. Y muchas gracias por esta intervención. Hubo algunas preguntas que nos han hecho en el Facebook y aprovechando ahorita todavía este momento, bueno, voy a hacer una para Jennifer y otra para Tat Felipe. Vamos a dar unos 3 minutos para contestar esta pregunta y luego nos preguntaremos entre nosotros algunas cosas, pero explico la dinámica después. Y para Jennifer, dice que piensa eh, de la autonomía de las universidades mayas asociada a las autonomías territoriales indígenas y campesinas. ¿Puede repetir la economía? Eh, ¿Qué piensa de la autonomía de las universidades Autonomía, ok. mayas? Eso está bien. La autonomía, entonces haga toda la pregunta de nuevo, porfa, porque yo escuché economía y ese ya me tenía perdida.
Ok. ¿Qué piensa de la autonomía de las universidades mayas asociada a autonomías territoriales indígenas y campesinas? Ma- ok, a ver, bueno, primero yo creo que es importante decir que la autonomía de las universidades mayas, desde la perspectiva de la pluriversidad maya Chortí, no puedo hablar para todas las universidades mayas, siempre está sujeto a la gobernanza de las autoridades ancestrales, ¿no? Entonces, nuestra autonomía, tenemos una autonomía, pero también tenemos una, igual como el Estado de Guatemala tiene y la USAC tiene un nivel de autonomía con el Estado de Guatemala, nosotros entendemos que tenemos que tener cierto nivel de autonomía, pero tenemos que estar sujeto a las prioridades, las orientaciones, las necesidades definidas, las visiones que se buscan construir de las autoridades de nuestros territorios y tal vez en nivel de un tejido. También clave es el otro lado de esto. Nosotros existimos para garantizar el futuro de la autonomía de los territorios de los pueblos mayas. Es que estábamos en una reunión ayer de indígenas y campesinas para elegir desde los Chortí quienes representarían a los Chortí en una comisión paritaria sobre la conflictividad de la tierra, que es un acuerdo que se va a hacer con el gobierno. Y se habló de la pluriversidad como responsable para garantizar que hayan Chortí, hombres y mujeres que pueden llenar puestos, que pueden ser los creadores, los que proponen, los y las que garantizan el ejercicio de la autonomía mañana. No sé si este responde a la pregunta, pero son los 3 minutos. Muchas gracias, Jenny. No, estuvo súper bien. Eso de al final responder a lo que las autoridades ven como necesario. Es, ahora, para Tat Felipe, nos escribieron. Para las personas que hemos pasado mucho tiempo expuestos a formas no tradicionales de ver nuestro cuerpo y salud, ¿qué recomendaría para comenzar a retomar el camino hacia una práctica más amorosa y humana con nuestra salud? Pues bueno, yo diría lo primero es que siempre para nosotros como terapeutas es que la persona debe de identificarse, ¿verdad? O sea, de acuerdo a sus nahuales. En análisis, o sea, siempre el análisis que hemos hecho, ¿verdad? Es que la persona ya nació para hacer lo que tiene que hacer. Muchas veces no sé si se llama intuición, ¿verdad? Pero la intuición es como que sentimos que lo que queremos es esta y lo estudiamos, lo trabajamos, pero después de 20 años, 30 años, no nos hemos dado cuenta que es nuestro mismo Nahual es el que nos ha guiado hasta ese punto. Pero también muchas veces durante nuestra trayectoria de vida, ¿verdad? Uno dice, pero es que a mí me ha ido mal. Pues a veces hay años que me ha ido bien, este trabajo me ha ido bien, pero luego he tenido muchos fracasos, muchos problemas, pero como que a veces me cuesta salir de estos problemas, esas dificultades, ¿verdad? Pero en fin, aquí estoy.
pero cuando en el momento de revisar el nahual de la persona dice, pues que esto nahual es es que en los nahuales se puede decir trae ya los éxitos y se puede también trae lo que se puede llamar, bueno, fracaso, aunque no me gusta usar esa palabra fracaso, pero es como en la vida siempre caminamos, pero luego hay momentos como que nos retrocedemos, ¿verdad? Como dos pasos atrás. Y muchas veces por no conocer nuestro nahual decimos, ah, ya fracasé, esto es un fracaso que me pasó, pero no es un fracaso, siempre yo tomo la experiencia a veces la de un vehículo, ¿verdad? O sea, ¿acaso no necesitamos el cambio de retroceso? Siempre, siempre es necesario retroceder atrás para poder seguir el camino. O sea que no podemos, un vehículo, no podemos decir, démosle sin retroceder. Es necesario retroceder para poder seguir. Entonces, el retroceso es como un aprendizaje, una experiencia. Entonces, una vez que analizamos nuestros nahuales y uno se dice, ah, entonces no era un fracaso, era natural en mi vida, ¿verdad? Que me tenía que pasar tal cosa. No sé si es la respuesta correcta, pero es lo que puedo decir. Muchas gracias, Tat. Sí, seguro para la persona o las personas que ahí estaban preguntando eso, esperamos que les sirva y pueden contactar a Tat Felipe ahí a través de las redes de Médicos Descalzos y también a las personas, ahora es el momento de publicidad para las personas que nos están viendo, pueden seguir a la Pluriversidad Maya Chortí en su página de Facebook y a Médicos Descalzos también en su página de Facebook y a nosotros como CERGT, el Centro de Estudios sobre Resiliencia y Regeneración. Ahora pues tenemos un espacio de un par de minutos por si Jenny quiere hacerle una pregunta a Tat Felipe y si Tat Felipe quiere hacer una pregunta a Jenny y lo cerraríamos este espacio. Muchas gracias. Y otra vez, saludos a las personas que no nos escucharon al inicio porque tuvimos problemas técnicos. Saludos a las compañeras que nos ven desde el sur de América, que es bien tarde allá. Y saludos a quienes nos ven desde Honduras, desde México y desde la ciudad de Guatemala. Saludos a todos. No sé, ¿quién quiere empezar? Jenny, tal vez, si quieres hacerle una pregunta a Tat Felipe. Ta Felipe, fíjese que no sé si le molesta, pero en vez de hacerle una pregunta, realmente simplemente me gustaría ver si hay algo que en este intercambio, en todo lo que hemos estado hablando, quisieras decir que no has podido decir. No, para que yo no dirijo lo que dice usted, sino que sea lo que usted quisiera comunicar, que quisiera que otros supieran, que, que o una pero si quiere una pregunta, pongo como 5, ¿no? Entonces, Tal vez mejor una pregunta. bueno, para usted, en esta trayectoria de 20 años, ¿usted podría compartir con nosotros? Porque yo creo que a veces son los momentos difíciles que nos hace el clic para mover adelante, sin decir algo que no quiere decir. ¿Cuándo era un momento de encrucijada para usted que le hizo superar y mover Médicos Descalzos a donde está hoy? Bueno, ¿Cómo enfrentamos estos momentos? Porque yo lo siento todo el tiempo, entonces estoy pidiendo consejo personal, pero creo que sirve a todos, ¿no? bueno. Sí, durante este tiempo, ¿verdad? Durante ese tiempo
yo creo que también usted lo dijo, ¿verdad? Es como una lucha, es siempre una lucha, como un enfrentamiento, se puede decir, ¿verdad? O sea, a veces ha sido con las autoridades locales, con las autoridades de salud, y pues realmente ha sido una lucha, un esfuerzo, pero también que esa lucha, ese esfuerzo es como también un fortalecimiento a mi persona y también a la institución, y que también o sea, también me doy cuenta durante ese tiempo, ¿verdad? De que no ha sido en vano, no ha sido en vano este esfuerzo, porque siento o sentimos con los compañeros y compañeras decir, bueno, yo creo que este esfuerzo que hemos hecho también se ve vuelvo a repetir, no es un esfuerzo en vano, sino que vale la pena porque la gente se sienten fortalecidos, se sienten esa confianza hacia la institución, también hacia los experiencias que hemos tenido y también la atención que prestamos, ¿verdad?, a la población. Incluso también puedo decir, es el producto de ese esfuerzo, también es que actualmente como se ha logrado un poco, ¿verdad?, eh, esa coordinación con las autoridades de salud local y también la referencia y contrarreferencia que también vale la pena hablar, ¿verdad? O sea, decir, bueno, como terapeutas tradicionales, como que hemos reconocido nuestro, ¿cómo se dice? Hasta dónde podemos y dónde no podemos. Y también como que las entidades de salud pública también se, bueno, entonces también, no en todos han reconocido, bueno, entonces hay momentos que nosotros este problema de salud ya no podemos atender. Mejor acudimos, o sea, lo mandan con una comadrona, un guía espiritual o un terapeuta que resuelve ese problema. O sea, nuestras limitaciones precisamente se llama nuestra limitación. Eso hemos entendido, ¿verdad? Vale la pena porque reconocemos hasta dónde podemos llegar nuestra limitación, donde decimos medicina tradicional aquí no se puede, no podemos resolver este problema. Pero también como la otra parte, o sea, también como que hay momentos, no siempre, pero es como si, bueno, también sienten esa limitación o su límite, es decir, mira, busquen una comadrona o váyanse a médicos descalzos, vayan a preguntar allá porque aquí ya no podemos más. Y ellos nos sentimos, eh, eh, se puede decir, satisfechos de haber logrado, porque antes de echarnos para atrás para decir no vale la pena seguir, pero hay un momento que sí hemos dicho no vale la pena seguir. Pues no sé si pude responder su pregunta. Espero que sí. No, muchas gracias y la verdad, yo espero que vamos a estar en más contacto con usted si nos permite, porque hay todo un camino de lanzar un proceso de, de enseñanza en salud así ancestral en el futuro. Entonces, muchas gracias por todo lo que ha enseñado a mí esta noche, ¿no? Gracias por Muy bien. su vida. Y ahora, Tat Felipe, si quisiera hacerle una pregunta a Jennifer. Bueno, sé como dos preguntas, pero al mismo tiempo una. Mi pregunta es, los estudiantes, actualmente los estudiantes de la Universidad Chortí, es lo que entiendo, ¿cómo actualmente, cómo se sienten? ¿Cuál es la visión de los estudiantes? Pero también tal vez ya hay eh, ¿cómo se llama? Un grupo que ya egresaron, o sea, los que ya egresaron, entonces, ¿cómo se sienten al final de su carrera, verdad? Si se sienten satisfechos por lo que aprendieron o es que están así como, uff, no vale la pena
lo que estudié en esto, ¿verdad? O sea, que quería saber esto. Es muy buena su pregunta. Y la verdad, decir que yo soy rectora de la pluriversidad, realmente somos muy pocos ahorita, no hay estudiantes egresados y y rapidito empezamos con un programa piloto, teníamos 10 estudiantes. Después teníamos varios diplomados con 30 estudiantes. Después empezamos la carrera y intentamos en el primer momento de empezar la carrera obligar que los estudiantes que entraran tuvieran ya terminado su bachillerato, porque cuando empezamos dejamos todo tipo de estudiantes y después abrimos. Digo esto para que sepa que somos chiquitos todavía, caminando, no hay egresados y hay una sola carrera hasta el momento. ¿Cómo se sienten ellos? Este es algo que no puedo contestar 100%, pero lo que he constatado y los últimos meses, y le digo meses, realmente es, y honestamente el trabajo de Anaísa es parte de esto, de lo que ha hecho esta realidad. Y el hecho de que Saria Acevedo está apoyándonos en una clase de cosmovisión, Chortí, que también y hemos empezado los estudios de idioma, pero es que tienen un orgullo. Y hoy, ayer en esta reunión yo pedí a pluriversitarios que llegaran porque las autoridades les estaban convocando. La mitad llegaron y 3 de ellos apoyaron en hacer los actas de la reunión. Entonces, lo que están sintiendo orgulloso de su estudio, pero también están dando más servicio a la comunidad y a las autoridades. Tienen muchas dudas. ¿Qué título vamos a tener? ¿Si nos van a reconocer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a hacer la vida? Y usted planteó todos los problemas que hay. Nuestro gran reto es ver cómo pueden comer mientras estudian. Ese es el punto clave, porque si no, nunca van a poder terminar una carrera, ¿no? Yo pongo así una carrera, pero una carrera, ¿no? Y estamos buscando crear un proceso donde hay trabajo para estudio, pero ese trabajo a la vez sirve a la comunidad o sirve a su práctica de investigación, pero es todo un proceso de escucharles, entender sus necesidades, ver lo que queremos hacer como prácticas concretas, pero actualmente sienten un nivel de pertenencia, como es una pluriversidad porque reconocemos el conocimiento occidental, lo que usted decía, a veces se necesita, a veces ellos nos necesitan. Entonces ahí esa idea de la pluriversidad, se sienten pluriversitarios. Eso me da una gran alegría. Todavía no sé si lo tomen en serio como uno tomaría en serio pagando dinero para ir a una universidad privada y aprender a memoria cosas que solo reproducen el sistema, pero como lo ven como lo propio, a veces no valorizan o no tomen tan en serio de cumplir todo con lo propio como lo ajeno. Y eso es algo que el sistema capitalista tal vez nos ha enseñado, ¿verdad? Pero sí se sienten vivos.
Chortí, vivos y orgullosos, en una forma que a mí me da mucha satisfacción, ¿no? Muchas gracias por este espacio. Gracias por aceptar nuestra invitación a participar hoy. Gracias a las personas que se conectaron y así otra vez el anuncio, por favor, sigan a la Pluriversidad Maya Chortí en Facebook, sigan a Médicos Descalzos, síganos a nosotros, el Centro de Estudios en Resiliencia y Regeneración. Y recuerden que vamos a tener estas actividades una vez al mes. Y voy a dejar la palabra a nuestro director, que serán las palabras ahora sí de cierre, cierre, cierre. Qué pena, yo, bueno, no sé si la dirección, pero por lo menos colaborando ahí con ustedes en este proceso. Gracias, Tat Felipe, gracias, Nan Jennifer, por sus palabras, por sus contribuciones el día de hoy. En realidad, pues la mayoría de nosotros que estamos en este proceso también de alguna forma somos estudiantes de sus instituciones, ¿verdad, Tat Felipe? La verdad es que yo me siento estudiante del proceso de aprendizaje y de transmisión de conocimiento que ha generado Médicos Descalzos, aun cuando no necesariamente es esa visión escolar, ¿verdad? De estar ahí sentados, sino como decía Tat Felipe, aprendiendo con el paciente. Dice, yo aprendo con mi maestro, con quien me atiende, que es Tat Felipe, ¿verdad? Con Nan Vilma, con Cristi Chávez. Y parte de esto también nosotros sabemos que Ana Isabel participa en la Universidad Maya Chortí, y persona y varios otros compañeros participamos en la Universidad Maya Cachiquel. Vamos a tener otra oportunidad de hablar, en este caso con Licerio Camey, que viene de la Universidad Maya Cachiquel. Vamos a tener a Feliciana Seto, que tal vez algunas cosas nos podrá comentar de la Universidad Maya Ixchil. Y al menos comentarle que por lo menos mi participación con Tad Donato Camey, ¿verdad? Fundador del tema de medicina, de la licenciatura de medicina ancestral en la Universidad Maya Cachiquel. Pues yo como estudiante también de él y de ese proceso, y como colaborador también, digamos, dando clases en algunos temas, ¿verdad? En algunos temas de ecología política y etcétera. Creo que nos sentimos, tanto las personas que participamos como las personas que se introducen en esos procesos de aprendizaje, muy dichosos, ¿verdad? Muy dichosos. En mi caso, desde una identidad mestiza, ladina mestiza, ahí en transformación. Hay varios estudiantes también mestizos, no todos son maya cachiquel, que les interesa muchísimo, así como la compañera que escribía preguntas ahí en el chat. Creo que hay una valorización, hay una revalorización, tal vez no de tantas personas, ¿verdad? Pero yo creo que es un proceso que va construyéndose. Creo que hay un interés y un orgullo por entrar, digamos, a ese sistema de conocimiento, a profundizarlo, a relacionarse desde esa intuición que usted mencionaba, ¿verdad? O sea, desde esa parte tal vez no tan racional, sino como intuitiva, ¿verdad? De cómo querernos acercarnos a otras latitudes, ¿verdad? Salir de donde estamos para generar un proceso de reencuentro. También Jennifer decía, ¿verdad? Que es desde la propia experiencia, desde la propia memoria. Yo lo relaciono mucho con mi nana, ¿verdad? Historias de vida personales en donde vinculo la ruda con la curación del mal de ojo desde que yo era chiquito. Y ahí, esa es la semilla, digamos, que me transforma. Pero bueno, entonces agradecerles a ustedes por el día de hoy, por sus aprendizajes, por sus reflexiones preciosas que han dado, y agradecerle a Ana Isabel también, digamos, por su moderación. Vamos a seguir construyendo hacia adelante. La siguiente semana nos toca em, nuestro siguiente evento, se los voy a poner aquí en pantalla si lo logran ver. Vamos a tener, ahora sí, vamos a introducirnos a lo que es la visión, digamos, ya específica de temas concretos, digamos, del abordaje del pluralismo desde una visión comunitaria.
en este caso desde el Quichelaj, ¿verdad? Que es un sistema de gestión del bosque que nos lo va a compartir, digamos, su experiencia Nana Gloria Morales, que es una guardiana, ahí sí que no solo del conocimiento, sino que cuidadora y guardiana del territorio, ¿verdad? Del bosque propiamente. Y además vamos a tener en este caso la experiencia de un exasambleísta, de un proceso constitucional plurinacional, en el caso de Ecuador, que es Alberto Acosta, que también ha sido un compañero de muchas luchas y nos va a contar también como las reflexiones de hasta dónde llegó, por qué llegó, hasta dónde llegó la transformación constitucional plurinacional en Ecuador. Entonces, em, eso es un poquito lo que viene de ahora en adelante. Vamos a introducirnos a una temática del territorio, de la gestión socioecológica, ancestral, digamos, del territorio. Pero también vamos a tener un pequeño diálogo café, ahora sí, no solo virtual, sino que quienes quieran acompañarnos de forma presencial, por lo menos ahí en la ciudad capital en este momento, en la mano casa, pues nos va a estar acompañando uno de nuestros compañeros, Milo Ángel, y ojalá también Jorge Santiago en una discusión sobre cómo relacionarnos desde una perspectiva ecocéntrica, ecológica con los territorios, ¿verdad? Entonces, ese es un poquito el camino en el que vamos a ir platicando y construyendo. Entramos también a una lógica con Ana Gloria Morales de aprendizaje desde lo comunitario y creo que eso pues nos va a dar como un nuevo, digamos, como planteamiento un poco también de donde viene el trabajo y los esfuerzos de la Progresia Maya Chortí, Médicos Descalzos, para ir reflexionando sobre cómo se construye estos procesos del pluralismo desde lo local, desde la propia base, desde la propia experiencia, desde el fracaso, diría Felipe, ¿verdad? Y cómo aprendemos a reconocer que esas a veces marchas hacia atrás, pues es parte del ciclo. Entonces, agradecerles a todas y a todos por la tarde de hoy y definitivamente pues nos quedamos autoinvitadas todas y todos aquí a seguir en contacto, a seguir platicando y a seguir construyendo el CAT, ¿verdad? O sea, la red para que ojalá entre el grupito que está organizado en el país, que está impulsando todos estos procesos, está poniendo en las mesas, pues podamos seguirnos encontrando en este y en otros espacios. Pasen feliz tarde entonces, feliz noche, buen provecho y esperamos vernos más adelante súper pronto. Bueno, gracias. Nos Muchas vemos, Pat gracias. Felipe. Nos vemos, Andrés. Adiós.